El mar estaba completamente negro, no por la ausencia de luz, sino por el silencio absoluto de las comunicaciones. En las pantallas de la sala de operaciones, a 1852 kilómetros de las costas salvadoreñas, 5 puntos rojos se movían lentamente, en paralelo. Cada uno representaba una embarcación sospechosa. Cada uno, una pieza más en la cadena global del narcotráfico. Cuando la voz del comandante Ruiz quebró el mutismo con un simple «procedan», se desató la operación más ambiciosa de la historia naval salvadoreña. La Fuerza de Tarea Naval Tridente ya llevaba 8 días navegando en alta mar. Su objetivo no era interceptar una lancha rápida, sino cazar una flota completa. 5 embarcaciones que transportaban cocaína desde Sudamérica con destino al mercado norteamericano. En total, 6. 3 toneladas de droga, valoradas en más de 157 millones de dólares, flotaban ocultas en compartimentos sellados bajo el agua, compartiendo espacio con motores, gasolina y hombres desesperados por alcanzar su destino sin ser detectados. Los 17 tripulantes detenidos, de nacionalidades ecuatoriana, colombiana, mexicana y guatemalteca, fueron neutralizados sin un solo disparo. Las unidades de abordaje ejecutaron una maniobra sincronizada, sellando cada bote con precisión quirúrgica. En las grabaciones internas, que ya forman parte de la cadena de custodia entregada a la Fiscalía General de la República, se escucha a uno de los capitanes narcos decir: «Ya sabíamos que este día llegaría, solo no sabíamos cuándo». Esa operación, ejecutada entre el 2 y el 10 de junio, fue el resultado de una estrategia desarrollada durante más de 6 meses. La información partió de triangulaciones satelitales, patrones de tránsito marítimo sospechosos y datos filtrados desde agencias regionales de inteligencia. Nada fue improvisado. Nada fue dejado al azar. El presidente Nayib Bukele había exigido, en una reunión cerrada con el Gabinete de Seguridad, que esta misión cambiara las reglas del juego en la lucha contra el narco. Y así fue. Con esta incautación, El Salvador suma ya 18 toneladas de droga decomisada solo en lo que va del año, con un valor estimado de 449.2 millones. Desde que Bukele asumió el poder, la cifra asciende a 67.5 toneladas, equivalentes a 1.584.5 millones. Un récord histórico que coloca al país como líder regional en operaciones antidrogas, muy por encima de potencias como Colombia y México en términos de eficiencia por área de costa. Pero más allá de las cifras, lo que esta operación refleja es un cambio de doctrina. No se trata solo de reprimir el crimen, se trata de neutralizarlo antes de que toque suelo salvadoreño. No vamos a esperar a que entren con sus productos a nuestras comunidades. Los vamos a cazar donde menos lo esperan, declaró el ministro de Defensa René Francis Merino Monroy, quien supervisó la operación desde el centro de mando en la Unión. El operativo fue anunciado públicamente por el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General, con pruebas documentales en mano, los mapas de interceptación, las imágenes de las embarcaciones capturadas, las declaraciones juradas de los detenidos y los informes periciales de la cocaína incautada. Todo fue entregado siguiendo la cadena de custodia. Todo, bajo el marco legal que rige operaciones en aguas internacionales. La captura tuvo repercusiones inmediatas. En las calles, las reacciones fueron de júbilo y sorpresa. «Por primera vez siento que tenemos un gobierno que va un paso adelante», dijo Rosa Emilia Ramos, comerciante del Puerto de la Libertad. En la Asamblea Legislativa, diputados de Nuevas Ideas exigieron mayor presupuesto para la Fuerza Naval, mientras que opositores reconocieron el éxito de la misión, aunque pidieron supervisión internacional permanente para evitar abusos en futuros operativos. En los medios, los titulares se escribieron solos. Bukele golpea al narco en alta mar. 6.3 toneladas menos en el mercado del crimen. El Salvador. Nuevo muro del hemisferio sur. Mientras tanto, circulaban las imágenes de los narcotraficantes esposados, sentados en la cubierta metálica de un patrullero de alta velocidad, con la mirada perdida y los labios resecos por la sal. Para algunos analistas, esta operación es también un mensaje geopolítico.
El Salvador ha demostrado que no se necesita ser una superpotencia para enfrentar al crimen transnacional. Solo se necesita voluntad y estrategia, señaló un oficial de inteligencia regional, bajo condición de anonimato. La cooperación internacional, aunque no oficializada, habría permitido triangular la ubicación inicial de las embarcaciones en aguas jurisdiccionales de Sudamérica. El dilema, sin embargo, permanece. ¿Hasta qué punto un Estado puede intervenir en alta mar sin violar convenios internacionales? ¿Qué pasa con los derechos de los detenidos cuando son capturados fuera de su jurisdicción natural? La Fiscalía salvadoreña asegura que todo fue hecho conforme a la ley y en coordinación con organismos multilaterales. Pero la pregunta persiste: ¿se puede ganar la guerra al narcotráfico sin cruzar ciertas líneas grises? Mientras tanto, la droga ya está en custodia. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y las 5 embarcaciones se encuentran bajo resguardo de la Fuerza Naval. Nayib Bukele, en su estilo directo, resumió el operativo con una frase que ya circula en murales callejeros: «Los cazamos antes de que llegaran». A las afueras de la base naval de la Unión, el aire estaba cargado de sal y tensión. Los periodistas empujaban por espacio frente al cordón de seguridad, mientras los helicópteros zumbaban sobre el muelle. Una caravana de vehículos blindados avanzaba escoltando el cargamento más valioso jamás incautado por el Estado salvadoreño. La droga, embalada en bloques prensados con etiquetas de delfines, escudos y hasta rostros míticos, era descargada una a una por marinos en uniforme de campaña. Cada bloque pasaba por un escáner portátil, luego por una balanza digital, y finalmente era fotografiado y numerado. En el fondo del muelle, agentes fiscales elaboraban el acta de entrega, sellando con firma y video cada procedimiento. No había margen de error. En las oficinas del Ministerio Público ya se preparaba la presentación judicial de los 17 capturados. El sistema judicial, por primera vez en mucho tiempo, operaba con una sincronía poco vista. Pero detrás del operativo hay un rostro que no aparece en las cámaras: el comandante Edgar Funes, jefe de inteligencia naval. Él fue quien detectó hace meses un patrón en las rutas oceánicas que no coincidía con las corrientes comerciales normales. Con acceso a bases de datos internacionales y algoritmos de predicción de tránsito marítimo, su equipo identificó el movimiento anómalo de 5 embarcaciones en semanas distintas, todas partiendo de un punto en común cerca de las costas del sur colombiano. La clave fue entender que ya no se movían como antes. Estas rutas estaban diseñadas para eludir no solo radares, sino el clima, las zonas de pesca y hasta la migración de fauna, explica Funes, quien accedió a hablar bajo condición de anonimato. Su informe, compartido directamente con el ministro Merino Monroy, activó la fase de patrullaje encubierto, que culminaría en la intercepción. La Fuerza de Tarea Tridente, bautizada así por su capacidad de atacar desde aire, mar y electrónica, es uno de los cuerpos de élite creados durante la presidencia de Nayib Bukele. Su doctrina es clara: interceptar antes que reaccionar. Desde su fundación ha participado en 42 operaciones, 38 de las cuales resultaron en decomisos exitosos. En esta misión, sin embargo, se jugaban algo más que cifras. Se jugaban credibilidad, soberanía y una narrativa: que El Salvador ya no era tierra de paso, sino frontera de resistencia. La logística de la operación implicó el uso de drones de largo alcance, submarinos no tripulados y embarcaciones rápidas clase Defender. Las coordenadas fueron transmitidas en tiempo real a través de un satélite de uso dual militar-civil recientemente habilitado. Cada unidad tenía órdenes precisas: capturar, preservar la evidencia y proteger la vida, incluso la de los narcos. Los 17 detenidos fueron trasladados al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, escoltados por comandos especializados. Entre ellos, figuran 4 mexicanos vinculados a cárteles del Pacífico, 3 colombianos con antecedentes por tráfico internacional, 5 guatemaltecos identificados como intermediarios logísticos y 5 ecuatorianos, presuntos reclutas de zonas costeras utilizadas por el crimen organizado.
La Fiscalía ya presentó la acusación formal por tráfico internacional, agravado y asociación ilícita. El dilema ético no tardó en surgir. ¿Qué derechos tienen quienes cruzan medio continente para inundarlo de veneno?, preguntó retóricamente el fiscal adjunto durante la conferencia. Y aunque las leyes internacionales garantizan el debido proceso, hay sectores que cuestionan la detención extraterritorial. No es lo mismo capturar en costas propias que en aguas internacionales. El margen de interpretación legal es mínimo, pero existe, advirtió la abogada penalista Irene Ramos. Sin embargo, la respuesta ciudadana fue casi unánime. En barrios antes asediados por pandillas, ahora decorados con murales del presidente en uniforme de campaña, las madres aplaudían. Que los sigan cazando, que no los dejen llegar, decía doña Irma, vendedora de tamales en Soyapango. En los noticieros se repetían las imágenes del convoy militar descargando la droga, mientras los analistas destacaban que por primera vez un país centroamericano no solo reaccionaba, sino anticipaba. Los efectos políticos también se sintieron. En la Asamblea Legislativa, la bancada de Nuevas Ideas presentó una iniciativa para declarar el 10 de junio como Día Nacional contra el Narcotráfico. La oposición, aunque crítica en el pasado, optó por el silencio táctico. Incluso legisladores conservadores como Ernesto Rivas, habitual crítico de la estrategia de seguridad, reconocieron el valor del operativo. Es una señal de que se puede hacer bien si hay voluntad y liderazgo, expresó en conferencia de prensa. En el entorno diplomático, embajadores de al menos 5 países enviaron notas de reconocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se espera que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito emita un informe destacando la operación como ejemplo de buenas prácticas regionales. Mientras tanto, la población continuaba celebrando en silencio, sin fuegos artificiales pero con una sensación inédita, la de un país que dejó de ser víctima para convertirse en actor. En la playa El Tamarindo, al atardecer, 2 niños jugaban con una cometa tricolor que tenía pintado el rostro de Bukele. La brisa empujaba el hilo hacia lo alto, como si todo El Salvador estuviera por fin elevándose por encima del miedo. En lo alto del asta de la base naval, ondeaba la bandera nacional, recortando el cielo con una precisión tan limpia como la de la Operación Tridente. En el interior del Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, los 17 detenidos aguardaban en celdas individuales, sin contacto entre sí, cada uno bajo luz constante y videovigilancia las 24 horas. Los pasillos olían a desinfectante y pólvora. A diferencia de otros operativos del pasado, en este caso la orden era clara: mantener con vida a los implicados. Porque cada palabra que soltaran, cada nombre, cada conexión, sería utilizada como pieza clave para desmantelar la red internacional a la que pertenecían. La Fiscalía General de la República solicitó una audiencia especial con carácter reservado. En la documentación oficial, a la que tuvimos acceso, se enlistan 134 evidencias materiales, grabaciones de radiofrecuencia, imágenes satelitales, registros GPS de las embarcaciones y declaraciones anticipadas de los implicados. Algunos confesaron voluntariamente. Uno de los ecuatorianos afirmó que su reclutador operaba desde la provincia de Manabí, bajo órdenes de un jefe narco conocido solo como el arquitecto. Otro, mexicano, describió el proceso de preparación de las lanchas: doble fondo sellado con acero naval, compartimientos herméticos y navegación por rutas bajo vigilancia de drones civiles. Con esos datos, la unidad de narcotráfico de la Fiscalía activó lo que denominó la fase segundo: judicialización y colaboración internacional. La Dirección de Inteligencia Financiera rastrea ahora movimientos bancarios asociados a empresas fachada registradas en Guatemala y Panamá. En una de ellas, vinculada a exportación de mariscos, se detectó una transferencia de 6.2 millones a una cuenta en Islas Vírgenes. Las autoridades locales ya pidieron cooperación al Grupo Egmont y a la Interpol. El caso, según fuentes internas, podría escalar a un tribunal regional contra el crimen organizado. En paralelo, el Ministerio de Defensa habilitó un canal de comunicación permanente con armadas de países vecinos,
con el objetivo de crear un corredor seguro de patrullaje conjunto. Por primera vez, El Salvador lidera una propuesta regional de seguridad marítima basada en resultados, no en promesas diplomáticas. Estamos trazando una nueva geografía del poder, dijo un asesor cercano al presidente. La cocaína ya no entra por donde quiere. Tiene que enfrentarse a una voluntad que antes no existía. Ese cambio de paradigma ha tenido efectos inesperados. En las últimas 72 horas, se han reportado movimientos anómalos en las costas de Nicaragua y Honduras. Embarcaciones que antes bordeaban sin resistencia, ahora giran hacia aguas más profundas o varían sus trayectorias de forma abrupta. Las autoridades creen que la red ha sido alertada del golpe en El Salvador y está en proceso de reconfiguración. En los medios internacionales, la operación ha sido presentada como una rareza en la región. Un país pequeño, sin tradición de poder naval, logra frenar una operación transnacional multimillonaria, tituló un diario europeo. En Washington, la DEA elogió la acción, mientras el Departamento de Estado señaló que la estrategia salvadoreña marca una diferencia real en el combate hemisférico contra el narcotráfico. Pero no todos están celebrando. Un informe confidencial del Comité de Derechos Humanos advierte que, aunque no se han registrado violaciones procesales, existe preocupación por la expansión de las facultades del Ejecutivo en materia de seguridad nacional. En la Asamblea Legislativa, un grupo minoritario ha solicitado una revisión constitucional del marco legal que permite operaciones más allá del límite marítimo tradicional. La solicitud fue archivada sin discusión. Mientras tanto, en el despacho presidencial, Nayib Bukele revisa cada noche los reportes de inteligencia. Su equipo más cercano afirma que considera este operativo como un modelo para futuras acciones. El mandatario ya ha dado luz verde para reforzar el presupuesto de la Fuerza Naval en un 40% e iniciar el diseño de una nueva base de operaciones estratégicas en el Golfo de Fonseca. La imagen final es la de una nación que ha elegido moverse. No esperar. No negociar. No tolerar. En los muros de San Salvador, donde antes había grafitis de pandillas, ahora se pintan escenas del mar abierto, con tridentes dorados atravesando olas negras. Y en el centro de cada mural, un rostro sin miedo, el de Bukele, con el mar a sus espaldas y la mirada fija en el horizonte.